En este vídeo tendremos que dormir sin tienda de acampada en la nieve. Pero para no pasar mucho frío tendremos que construir una cueva de nieve suficientemente grande como para caber 2 personas. También cocinaremos bacon y riquísimo helado de nieve. Quédate que habrá mucho más. Es la 1, estamos a menos 2 grados y hace mucho viento. Es por eso que llevamos estas gafas que son prácticamente de esquiar, de ventisca. Sí. Llevamos rato andando y sondeando porque hay muy poca nieve y necesitamos hacer una cueva de nieve para poder protegernos de este viento. No llevamos tienda, llevamos un pequeño tarp que en caso de que no pudiéramos hacer una buena cueva de nieve, nos taparíamos con ese tarp. Es la 1 y no he desayunado. Me he traído esta pizza que me sobró ayer. No hay nada mejor que una pizza del día anterior en la montaña. Por cierto, para la gente que es nueva, que no le conozca, estoy con Xavi, mi primer amigo con el que empecé a compartir el amor por la montaña. Y hoy me va a ayudar y nada, que vais a flipar. Aquí hay una buena acumulación. ¡Ojo, eh! Hay esto aquí. Hemos encontrado el sitio. Pre-planning. Vamos a acabar aquí bien y luego entraremos así para adentro. Esta sierra no es de nieve, pero digo, no tengo de nieve, a ver si nos sirve. ¡Buah! ¡Dios! ¡Buah, Xavi! Vamos a poner el turbo, mira. Da un corte así y ya está. Mira. Vale. Y así ya podemos salir. Vale, vamos ahora a entrar. Haremos una apertura, una puerta con la sierra. La voy a dibujar, bastante grande, porque no me quiero agobiar de tener que arrastrarme por el suelo. Confío en que aquí nos aguante el peso, esto que hemos hecho. Por eso lo haremos picuda. Y rezando para que no se nos caiga todo encima. Estos bloques aquí. Las palas tienen la opción de hacerse cortitas por esto, para trabajar aquí. Que ahora yo lo estoy viendo, Xavi, y nos vamos a tener que meter aquí cual hobbits, Mira ahí qué bloque es. Toma. Esto me gusta. La nieve tiene consistencia. Menos probabilidades de que nos caiga toda la cueva de nieve encima. Cosa que me da bastante mal rollo. Xavi hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer una cueva de nieve, ¿no? A Xavi hacía mucho tiempo que le daba ilusión. La parte chunga es cuando tienes que estar aquí completamente tumbado para poder excavar. Y te tienes que tumbar así boca arriba y te cae todo encima. Pero bueno. Creo que ahora me cambiaré los guantes porque los estoy mojando y no me mola ni un pelo. Esto es súper claustrofóbico, tío. Cuando tienes mucho espacio no pasa nada, pero cuando tienes aquí, a un palmo de la cara, la nieve, y ves que arriba hemos estado haciendo pila, que tiene que hacer como la formación de iglú, esa nieve nos dará aquí más altura. ¿Sabes qué pasa? Si está cayendo una tormenta afuera de nieve brutal con viento, solo haciendo esto ya sobrevives. Xavi está dentro, pero súper adentro, sacando nieve, y el que está afuera pues la va repartiendo. Hemos empezado como a las 3:40, llevamos 2 horas. Todavía no se cabe dentro sentado, pero va avanzando bien la cosa. Es muy heavy porque lo que estamos hablando tú y yo ahora, Xavi no lo escucha dentro. O sea, le tengo que gritar hacia adentro y está aquí al lado. O sea, literalmente está a medio metro. Lo que aísla de sonido la nieve es una pasada. Xavi ha estado avanzando mucho mientras yo descansaba un poco. Y a ver lo que ha avanzado. Dios, Xavi está muy bien. Vale, vámonos para adentro. Vamos a hacer primero una cama y por aquí en medio pasará el frío. Entonces hay que crecer hacia arriba. Me tapo para que no me caiga nieve.
acústicamente se está súper aislado dentro de una cueva de nieve. Casi no oyes nada de fuera. Por eso es súper jodido quedarte atrapado en una luz o dentro de una cueva de nieve que haya colapsado, porque ya puedes gritar que no te escucha nadie y puede haber alguien fuera, súper cerca, que nadie escucharía nada. Mira, no sé si se ve, pero aquí se ve luz. ¿Veis que se ve luz? Por aquí ya no hay que cavar más. Y aquí también. Mirad aquí qué paredón de nieve tenemos. Y a ver el Xavi. ¡Uy! El Xavi está allá dentro de rodillas. Creo que de arriba todavía podemos ganar un poco, pero oye tú. Hemos ido poniendo aquí para tener un poco más, pero a ver. Entrar es un poco estrecho. ¡Ah, jaray! Está bastante bien. Mirad. Sentados todavía no cabemos, pero poco nos queda, ¿eh? Me la acabo de meter dentro. ¡Ah! Me ha entrado toda en el brazo. Me va bien la oscuridad porque así veo. A ver si puedo tapar bien. ¡Uah! Ahora, mira, mira. ¿Veis ahí toda la luz esa verde? Eso es que ahí no se puede ya cavar mucho. Hostia, y por aquí en verdad entra bastante luz, ¿eh? También por aquí arriba. Hay que ir escuchando también si cruje cuando sacas un pedazo de nieve. Si cuando sacas un pedazo escuchas cruc, 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 ojo. Pero sobre todo eso pasa si la nieve es más reciente. Esta nieve lleva aquí mucho tiempo. Mirad cómo se saca rápido la nieve. Xavi, toma, regalo de Reyes. Se cabe sentado. ¡Vamos! Le voy a dejar a Xavi un rato, que me estoy empapando entero. Mira, estoy empapado, mira, por delante y por detrás. Empapado, empapado. Pero es que la cueva ya casi llega al pino ese, ¿eh? Increíble, increíble. Se me ha ocurrido, por si no cabemos dentro de la cueva, hacer aquí un par de asientos pequeñitos para poder sentarnos a cenar fuera. Y si tenemos frío vamos a poner aquí arriba el tarp. He puesto nieve, que veo que ha compactado bastante bien. Aquí vendría un asiento y aquí podría venir el otro. Xavi lleva un montón de tiempo aquí dentro, no sé qué clase de palacio estará haciendo. Y ahora ya tenemos banco aquí y banco aquí para sentarnos. Me he quitado los guantes un rato, están casi acartonados y solo me los he quitado un rato. Cuesta, no crujen, pero están muy duros, están casi crujen. Les he quitado el relleno que es este y me lo he puesto en un bolsillo hace ya como 2 horas. Entonces los he conseguido secar bastante. Ahora voy a volver a ponerlos dentro del guante. Te lo juro, no, está congelado. Se va el sol y empieza la noche. Hielo y más hielo aquí dentro donde dormiremos. Mira qué pasada. Me toca, me toca. Vaya que vamos a ver qué ha avanzado Xavi. A ver qué ha hecho. ¡Wala! No sé si se aprecia la inmensidad de lo que ha hecho Xavi. Ya dormimos aquí los dos. Mira. ¡Wala! Se le ha ido la castaña, Xavi. Y qué posentado, qué bueno. Faltaría quitar todavía aquí un pelín, que ahora me atreveré a hacerlo. Lástima que solo quepa uno, pero bueno, fuera he hecho un banquito doble. Y así también bien, porque todo el calor, como es una cueva tan pequeña, igual derretiríamos un poco de nieve. Así que para dormir mejor en una cueva de nieve es muy importante tener el canal de aire frío. Ya sabéis que el aire caliente sube, por eso los radiadores están abajo. Y el aire frío baja, por eso los aires acondicionados están arriba en las casas, porque el aire frío baja. Pues aquí igual, hay que conseguir que el aire frío baje y se vaya. Yo, por ejemplo, si durmiera aquí, que estoy más abajo, tendría aire frío todo el rato y diría, ¿por qué este frío? Xavi aprovechando los últimos rayitos de sol. En verdad está ahí porque está secándose el pantalón. Aquellos pequeños momentitos. Xavi sí que sabe disfrutar de la vida. Mírenlo, con su bocata disfrutando del atardecer. Toma ya. Además, qué explosión de colores, tú. Mirad ahora mismo, dentro de la cueva de nieve, el nivel de frío y el nivel de humedad que hace que se me está evaporando la humedad de los pantalones y están humeando.
Qué bonito atardecer. Pero hará un frío esta noche. Lo único que me da así un poco... Bueno, me da como un 5% de miedo. Es el tema de los osos. A la hora de comer, guardaremos la bolsa después de la comida un poco alejada. Porque JJ vio huella de oso en el valle de al lado. Y poca broma, lo que menos me gustaría es que sin querer pasara por encima de la cueva, nos la pisara y nos hundiera dentro. Ni pizca de gracia. Que de hecho, si esto lo haces en una zona donde pueda pasar gente, es muy importante señalizar la cueva. Es decir, señores y señoras, aquí está la cueva. Y poner palos encima en forma de cruz para que nadie pise encima. Vale. Bueno, al menos queda un poco señalizado. Es que ya no me voy a acercar más. Se ha ido el sol y la temperatura ha bajado en picado. ¿Tú cómo tienes las manos, Xavi? No, ya te digo, si estuviera todo nublado no haría tanto frío. He dejado el reloj que tiene termómetro y es muy preciso fuera de la mochila. Mira lo que mono. Ay, por cierto, mirad el botiquín que me hice. Encendedor solar, linternita, un poco de paracord. Aquí dentro está todo lo del First Aid. Bueno, unas cerillas aparte, pero vendas, parche por si se pincha la esterilla, papelillo, medicinas, etcétera. Y luego aquí una parte más de útiles con el pedernal, mecheritos, desinfectantes, cacao, pinzas, mil cosas, pero me gusta cómo queda aquí. Yo creo que Xavi se va a sentar justo donde estáis vosotros. Bueno, Xavi, igual si lo corto de aquí cabemos los dos. Fijaros cómo está entrando la nieve en el valle. Nos ataca la niebla. Vamos a cenar y a meternos aquí dentro antes de que estemos a menos 15 grados. Porque si me acabo de quitar el reloj ahora mismo y ha bajado a -1, yo creo que ahora mismo estaremos entre -5 y -10. Lo podemos usar de mesa este bloque. ¡Hala! Otro banquito. Esto es lo que más me gusta de trabajar la nieve, tú, que te pones ahí con la pala y con la sierra y dices, aquí quiero un banco, te sacas un banco. Un escalón, pues un escalón. Vale. Puedes venir, Xavi. Ya ves. Ya ves. Vale, aquí tenemos nuestra mesita. Vamos a hacer una sopa bien buena para que Xavi recupere toda su energía. Empezamos por aquí, por coger nieve. Pero no solo nieve y ya está, nieve y la compactamos. Esto es súper importante porque si no vamos a tener que estar llenando cada 5 minutos. Eso es. Mira, de aquí saldrá la sopa, qué buena. Empieza a oscurecer. Voy a encender ya la linternita, ¿eh? Mira, gas de frío. Este gas aguanta, creo que hasta -40 el propano. O sea que tendremos de sobras. Opa. Importante que tengan tapa, las ollas para fundir nieve. Sin la tapa tarda muchísimo más. Y si ya quieres sacar un 10 en el examen, coges un papel de plata y lo pones así. Y así ahorras una cantidad de combustible. Se va a fundir mucho antes la nieve. Uy, 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 ha bajado, ¿eh? Buah, qué rápido va, tú. Hola. He ido a llenar un vaso de nieve para ir añadiendo. No saldrá entero, ¿no? ¿Sí? Oye, sí. Sí. ¡Épale! Toma. Vale, ya tenemos aquí lista la sopa, fijaros. Hay poca pasta porque realmente la comida vendrá de otro lado. Y me he traído esta lucecita que mirad qué monada, tío. Tía de caldo, que esto nos dará la sal que hemos perdido. Yo la rompo para que se diluya antes. Ahora me van a oler los dedos a pollo durante toda la noche. Basta. Buah, si la niebla no nos jode, vamos a ver unas estrellas brutales. A ver si no nos jode la niebla. Bueno, ¿no? Buah, ya. Abre fácil, me cago en... Todos los abre fácil son iguales. Este es el abre fácil bueno. A ver si se tuesta el pan, ¿no? Aquí. Se ha pegado, Xavi, se ha pegado. Se va a quemar, se va a quemar. Con cariño se va, mira. No vamos a tostar pan. Y esto es lo importante, mirad esto. Está más frío que el corazón de tu ex. Ahí. Y, bueno, la otra no, para no pasarme. Y empezamos con la sopa, ¿no? Dale. Opa. Es que, ¿sabes qué pasa? Aquí, cualquier comida que te hagas a estas temperaturas, el primer sorbo te quema y al siguiente ya está congelado. Sí. Mira este, mira este. Oh, mira el bocata de bacon. Mira lo que nos vamos a comer. Mira esto. ¿Probando? No quema. Buah, felicidad, ¿eh? Oh, que aproveche.
Que aproveches si también estáis comiendo. Y si os gusta el vídeo, por favor, agradecemos infinitamente vuestro like y vuestra suscripción. ¡Buah! Literalmente estoy comiendo mejor que en casa. Y me da igual, es lo que hay. De verdad, si algún día estáis tristes o desmotivados con la vida o tal, te haces una sopa a menos 7 grados y si no mueres de la hipotermia, serás muy feliz. ¡Opa! Hostia, hay que rascar aquí, está pegado. Y ahora vamos con el postre. Si sale bien, creo que será top postres de mi vida en la montaña. Si sale mal, bueno, pues algo que habremos aprendido. Primero, para elaborar este postre, necesitamos nieve. Vale, yo creo que con esto de nieve tenemos para el postre. Vale, super postre que se nos ha ido la olla. Procedemos. Crema de avellana con cacao. Voy a hacer la guarrería. ¡Hola, qué duro! Es como una Nutella o nocilla. Hostia, ahora parece otra cosa. Está bueno. Vaya viaje. Espera, zooma la cara del Xavi. Vale. Fase 1 es esta, ¿vale? Fase 2, juntarlo con la nieve para hacer helado. Esto puede ser complicado, pero probemos. De momento está saliendo. Yo tenía miedo que con el frío no saliera. A mirar. Lo mezclaremos aquí con la nieve. Mira esto. Es Nutella, prácticamente. O nocilla. Parece otra cosa en la nieve, tío. Qué mal este color y esta textura. Ok, tercer paso. Esencia de vainilla. Es la que usamos en el vídeo de los mosquitos como repelente. Que si quieres ir a ver si sirve de repelente, pues te dejo ahí el vídeo. Spoiler, no funciona. Pero probamos otros repelentes interesantes en ese vídeo. Vale, le tiro un pelín de vainilla. Vale, esto está más o menos caliente. Voy a dejar el fuego al mínimo y me voy a por más hielo. Se está helando la nieve. Ahí. ¿Ahora falta más nieve? Sí. Venga. Esta está perfecta. Vale, yo creo que con esto ya está el helado, ¿eh? Ese es el helado, yo creo. Sí. Yo creo que ahí está la consistencia, ¿eh? Vale, la textura de helado la tiene, ¿eh? Sí. Está frío, como un helado tiene que estar frío. Espera. Toque final. Esto no sé en cuántos países es ilegal. ¡Ay! Hostia, Se ha congelado. Se ha congelado, tío. Bueno. A golpes, tú. Cuando algo no va... Se ha congelado. ¿Flipas? Se ha congelado el sirope, tío. Allá vamos. Ya te digo yo a ti que sí. Es una escarcha. ¡Buah! ¡Qué pintón de helado, nen! ¡Qué pasada! Venga, Vamos a probar. momento helado. Hola. Que aproveche, Xavi. Igualmente. Frío. Está buenísimo. El problema es que está helado y hace mucho frío. Y no apetece comer algo frío. Pero el sabor y el helado... Es que me duelen los dientes, pero está buenísimo. Qué rabia que esté tan frío y que haga tanto frío. ¿Esto en verano? Buah, nene. Y con el caramelo. Mira, es que podríamos hacer un cucurucho. No. Como helado, increíble. Me he traído esta cámara térmica del vídeo de las cámaras térmicas, que os lo dejo aquí. Y voy a ver, porque de verdad, esto es absoluta oscuridad. ¿A que no veis nada? Yo tampoco. Entonces voy a mirar con la cámara térmica a ver si hay algún animal cerca o qué podemos ver. Yo sé que es un animal si es algo más caliente que lo que hay en el entorno y se mueve. Si no se mueve, puede ser una roca que haya absorbido más radiación solar. Puede ser simplemente un árbol que no está tan frío como la nieve, pero a priori no hay nada. A ver el Xavi. Mira el Xavi. Vale, bueno. A priori no veo ningún animal. Y más que un animal, lo que me daría miedo es ver a una persona. Imagínate ver a una persona que nos está viendo desde lejos, a oscuras, sin linterna. Eso me daría bastante más miedo quizás que un animal. Porque al final si hay un oso, tengo el spray y ya está. Bueno, mejor verlo. Imagínate que pasa un animal por encima de la cueva. Uy, no. Eso sí que no. ¿Qué nos queda, Xavi? Nos metemos ya para adentro, ¿no? Oh, el Xavi está muriendo ya de frío, ¿eh? Pues te dejo entrar primero si quieres, Xavi. Vale, me parece estupendo. Venga. Mirar cómo está la mochila y a ver a qué temperatura estamos. Ah, pues solo a -7. Os enseño cómo meterse en la cama. Lo primero es que tu compañero o tú lo hagáis uno por completo. Ya estar totalmente dentro de la cama. ¿Por qué? Porque si no nos molestamos, no podemos entrar los dos a la vez. Y si uno se prepara su cama y luego el otro prepara la otra, es posible que le eches nieve encima. Yo creo que la mejor forma es esto. Primero uno y cuando ya está totalmente dentro del saco, luego tú. Y luego él te ayuda desde dentro. Mirad el Xavi cómo está ya. Ah, todavía no se ha metido dentro. Bueno, está ya casi. Tengo aquí una cosa que es mi kit de cama. Lo primero que haremos será poner la esterilla inflable. Si dormís con esterilla inflable, que tenga un valor R alto. Esta, por ejemplo, creo que tiene un
5.4. A partir de 5 ya se pueden usar en invierno, porque si no, no te aíslan del frío. Y entonces puedes tener un saco de 1000 euros que si no tienes una esterilla con buen valor R, se te congela la espalda o la parte que esté tocando la esterilla. Y otra cosa importante, mucho cuidado con estas esterillas ahora porque ha parado el viento, pero si sopla viento, se te la puede llevar el viento una vez la inflas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Unas últimas sopladas así. Súper importante no inflar la esterilla a pulmón, porque la humedad de nuestros pulmones al entrar aquí dentro podría formar una crosta de hielo por dentro y eso es frío en la espalda, eso aumenta la transmisión de temperatura. Tienes que el aire sea lo más seco posible. ¿Ves? Y luego el Xavi desde dentro pues te ayuda a ponerla. ¡Qué guay!, ¿no? Segundo paso, la funda de bivac. Aquí lo tenemos. Vale, ahora vamos a meter el saco dentro y os voy a dar mi truco para hacerlo. Este es el saco, llevo un Sea to Summit de -8 grados de confort. No os digo la temperatura límite porque es inútil. Confort -8, o sea que vamos a estar dentro de una cueva de nieve perfectos. ¿Sabéis lo que hice? Le puse perfume. Oh, y ahora huele bien. Es muy reconfortante ponerle perfume a tu saco de dormir. El truco del almendruco: coger la funda de bivac, meter la mano dentro y buscar el fondo. Vale, esto es el fondo. Entonces, sacamos el fondo. Y ahora con el fondo pellizcamos el culo del saco. Y ahora ya lo metemos para adentro. Eso es. Y como por obra de magia, el saco ya está dentro de la funda de bivac protegido. ¡Qué maravilla! Lo pongo recto para que cuando entre ya esté todo perfecto. Para meter el saco voy a cerrar la cremallera de fuera completamente. Así no entra ni una gotita de agua ni de nieve. Ya está. Ahora no me da miedo pasar el saco de dormir por la nieve. Por eso va bien tener un colega dentro. Almohada. Lo mismo, no la inflo a pulmón por la condensación. Xavi, gracias. Y el último consejo, poner todas las bolsas en una misma bolsa. Y así mañana por la mañana encuentras todas. Vamos a ver qué temperatura hay. Justo antes de dormir. -7. Bueno, parece que no hará mucho frío esta noche, mejor. Lo dejaré aquí fuera a ver qué temperatura llegamos. Vale, no tengo ni idea de cómo meterme aquí sin pasar por encima del Xavi. Yo me dejo. De verdad, ¿eh? O sea, no tengo ni idea de cómo entrar aquí. Ahora, para allá que voy. Mira, mira, mira. Así, sí, sí. Así. No estoy dentro del saco, no. Estoy dentro de la funda. Claro. Vale, ahora sí, ahora sí. Buah, no, para parar la cámara, tú. Buah, se está muy bien de temperatura, ¿eh? Fuera podría haber una tormenta de nieve brutal y aquí estamos... Vale, cosas que no quiero que se enfríen porque ahora estoy muy bien, pero mañana otro gallo va a cantar. ¿Sí que esto? Paradito. Otra cosa, si me habéis visto un poco de barriga, no era barriga. Es que hace mucho rato me he puesto 2 calcetines dentro de la camiseta y están calentísimos. Y ahora me los voy a poner. Vale, ya estamos full. Calcetines cambiados, los dedos se están calentando. Sí, oh, qué sensación más guay, ¿eh? Sí. Lo que no es tan guay es que por la noche hay que vigilar porque, como ¿ves? Ya está. Claro, mira aquí, mira, mira aquí. Noto el frío en la cara, casi. Como me gire para la derecha, le doy un besito a la nieve. Un helado. Claro, si tengo sed ya... Mira, 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 mira. Tendríamos que haber dejado un pelín más de espacio. Pero bueno, bien, bien, bien. Estamos bien. Dentro el saco con la fundita de bivac. Muy buena temperatura. Y yo creo que listos ya para ir a dormir. Pues, señoras y señoras, si no se nos cae la cueva encima, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Apagas tú esa luz? ¿Sí? Vale. Qué silencio, ¿eh? Qué paz, en verdad, ¿eh? Yo soy más de dormir fuera viendo las estrellas. Pero, teniendo en cuenta que fuera estaremos ya a -8, -7, -8, y aquí dentro seguramente estemos a 0, me quedo dentro. Lo prefiero. Ay. Buenos días, gente. Vale, vamos a empezar el proceso de salir de la cama. Esto es terrible. Mira, voy a salir así, como estoy, como me trajeron al mundo. Voy a salir aquí a la entradita y aquí me he visto. Gracias, Xavi. Xavi, te espero fuera. Vale. ¡Wala! Vamos a ver qué temperatura hay ahora mismo. A ver, ¡wala! Hemos llegado a -10 y ahora estamos a -4. Hemos llegado tan solo a -10. Ha hecho frío, pero podría haber hecho más frío. Pues nosotros dentro hemos estado súper
bien. Yo te diría que dentro la sensación térmica que tenía, no sé, yo estaba con el saco de -8 y tenía calor. Ahora vais a flipar con la condensación que se hace entre el saco y la funda de bivac. Esta funda de bivac es muy vieja, hace muchos años que la tengo. Y me compré una nueva, creo que es mejor, pero es la que le he dejado a Xavi. Sí, ¿veis que aquí está empapado? No sé si se verá. Aquí está brillante, literalmente brillante. A ver si podéis verlo. Y solo lo he pasado un momentito, ¿eh? Además, para los sacos de pluma no es nada bueno que se mojen. A ver, tienen un tratamiento impermeable las plumas. Entonces lo importante es al llegar a casa, abrir bien el saco, secarlo, porque si lo dejáramos comprimido más se nos va a estropear el saco y menos va a aislar la próxima vez que lo usemos. De hecho, conozco gente que se han gastado 800 euros en un saco de dormir y se lo han olvidado comprimido durante un año o así. Y cuando lo han abierto, se había convertido de pasar de ser un saco de -10 a ser un saco de verano de 15 grados. Había perdido toda la capacidad de expandirse. Vale, tenemos que hacer dos cosas. Primero, café para desayunar y después caminar por encima de la cueva de nieve a ver si se derrumba. Que la verdad me da un poquitín de cosa siempre lo de caminar por encima de la cueva para derrumbarla. Café, yo te invoco. Necesito el olor ya a café por la mañana. Oh, el olor, ¿no te llega el olor, Xavi? Sí, qué ganas de café. Ah, cómo reconforta. Tenemos pan, miel para el pan, jamón ibérico, bo. También tenemos, súper importante, para que nos dé energía, vitaminas y de todo. Ahora mismo, helado de arándanos. ¡Dios! Las turbo galletas de chocolate. Nos vamos a poner las botas que no lo sabe nadie en este planeta. Salud, Xavi. Salud. Por la cueva, por nosotros y por vosotros que estáis viendo el vídeo. Gracias. Yo te diría mejor café del año. Cuando no me sale tan bien lo digo, pero cuando sale bien lo digo también. Mira, yo primero un jamón así, para empezar el día. Así se empieza el día. Otra tostada con miel. Joder, si está congelada, ¿no? Dios, si está congelada. Hostias, problemas, ¿eh? Para la próxima, antes de desayunar, hay que poner la miel en algún bolsillo para que se caliente. Pero bueno, la aplasto así. Y aquí está el pan con un poco de miel. Con este azúcar rápido que nos va a dar ahora la energía para acabar de desmontar todo. Y con los arandanitos que nos darán las vitaminas. Además congelados, tienen textura a helado. ¿Sabes los yogures que tienen tropezones de arándanos? Pues es lo mismo. Pero están muy buenos. Oh, este era ácido. Oh. Están buenos, De pan con miel. Parece resina. Es que tal cual, ¿eh? Venga, galletita y a tumbar el iceberg este. Venga. Buah, increíble, ¿eh? Absoluta ludopatía. Voy a andar por encima de la cueva a ver si colapsa o si no, Xavi, la pala, por si tienes que desenterrarme. Hay un plano de GoPro desde dentro para ver si me hundo. Vale, creo que ya empiezo a estar encima, ¿eh? Sí, estás encima. ¡Hola! No va a caer. Dios, estoy encima, ¿eh? Estoy completamente encima. Mira, pásame la sonda, Xavi. Claro, esto puede colapsar en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento puedo hacer crook. Voy con las piernas flexionadas por si rompe, poder amortiguar el golpe. Vale, voy a clavar la sonda a ver si se ve con la GoPro. Pongo un poco más encima. Voy a perforar aquí a ver dónde estoy. Ya ves. Vale, voy en el dormitorio, que imagino que está aquí. Sí, mira. Sí. Bueno, es que teníamos esto al final, ¿eh? De altura. Hasta el suelo, claro. Vale, voy a hacer lo que no hay que hacer. ¡Dios! Ni de coña. ¡Dios! ¡Dios! ¡No has roto, tú! Mira que las cuevas de nieve colapsan, ¿eh? Pues mejor. Vamos a desmontar igualmente la cueva porque no queremos que pase algún excursionista o alguien por aquí y justo se le hunda la cueva y se haga daño, así que... Sí. Si teníamos techo, tú, mira. Vaya bloque de hielo, tío. Todavía podíamos hacerla un poco más alta. Bueno, mira, si te fijas... Realmente es a partir de aquí, ¿no? Exacto, sí. A partir de aquí era la nieve natural y esta es la que pusimos nosotros. ¡Ay, va! Podríamos haber hecho una claraboya para ver las estrellas. Cueva de nieve destruida, ya no hay ningún peligro. La basura totalmente recogida. Xavi, muchísimas gracias por acompañarme. Experiencia súper guay, tío. Y a vosotros también, muchísimas gracias por acompañarme siempre en mis vídeos. Nos vemos muy pronto. Gracias por estar aquí. ¡Chao!